Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Imagina llegar a un lugar donde hubo casas, niños, risas, trabajo diario, vida normal, y encontrar solo silencio, madera carcomida, objetos abandonados y una palabra tallada como último mensaje, sin cuerpos, sin señales de lucha, sin explicación definitiva. Eso es lo que ocurrió en uno de los casos más inquietantes de la historia documentada: la desaparición del asentamiento de Roanoke, un pueblo entero que simplemente dejó de existir. Antes de desaparecer, Roanoke no era un mito, no era una leyenda, era un proyecto real, financiado, registrado, con nombres, con líderes, con familias completas que cruzaron el océano buscando empezar una nueva vida. A fines del siglo XVI, Inglaterra intentaba establecer presencia permanente en el continente americano, y Roanoke, ubicada en lo que hoy es Carolina del Norte, fue uno de esos intentos, un pequeño asentamiento costero rodeado de bosques, agua, tierras fértiles y pueblos nativos. Allí vivían hombres, mujeres y niños, no soldados de paso, sino colonos con intención de quedarse, de cultivar, de construir, de formar una comunidad estable. Había casas de madera, herramientas, armas, provisiones, animales y una estructura social básica. No era un campamento improvisado, era un pueblo naciente. El gobernador del asentamiento, John White, tenía una misión clara: asegurar la supervivencia del lugar, pero rápidamente quedó claro que necesitaban más suministros, más herramientas, más comida. Así que tomó una decisión que parecía lógica: volver a Inglaterra para pedir ayuda, prometiendo regresar lo antes posible. Ese fue el último error. John White partió convencido de que volvería en pocos meses, pero Europa estaba a punto de entrar en conflicto. Inglaterra se preparaba para enfrentar a la Armada Española. Los barcos fueron retenidos, los recursos desviados. El regreso se retrasó año tras año. Lo que iba a ser una ausencia breve se convirtió en casi 3 años. Durante esos 3 años, en Roanoke pasó algo que nadie pudo explicar jamás. Cuando finalmente John White logró regresar, en 1590, lo que encontró no fue un pueblo en crisis, ni un campo de batalla, ni restos de una tragedia evidente. Encontró algo mucho más inquietante. El pueblo estaba completamente vacío. Las casas seguían en pie, algunas deterioradas por el clima, pero no destruidas. No había señales de incendio, ni de ataque, ni de saqueo violento. Los utensilios estaban ahí. Algunas pertenencias personales también, como si la gente se hubiera ido caminando, no huyendo, no luchando, simplemente marchándose. No había cadáveres, no había tumbas recientes, no había rastros de violencia, solo ausencia. En uno de los postes del asentamiento, una palabra había sido tallada cuidadosamente en la madera: Croatoan. No estaba escrita de forma desesperada. No parecía un mensaje de auxilio. No estaba acompañada por símbolos de peligro que los colonos habían acordado usar si estaban siendo atacados. Era solo esa palabra. Croatoan era el nombre de una isla cercana y también de una tribu nativa aliada, lo que abría una posibilidad. Tal vez los colonos se habían trasladado allí, tal vez habían sido acogidos, tal vez habían huido juntos buscando sobrevivir. Pero no había confirmación. John White quiso ir a buscar respuestas, pero una tormenta feroz lo obligó a abandonar la búsqueda. Nunca volvió a Roanoke, y nunca se volvió a ver a ninguno de sus habitantes. Con el paso del tiempo, el caso se transformó en uno de los mayores enigmas históricos de América. Investigadores, historiadores, arqueólogos y científicos han intentado reconstruir qué ocurrió en esos 3 años, pero ninguna teoría logra explicar todos los elementos. Si los colonos fueron atacados, ¿por qué no hay restos de lucha? Si murieron por hambre o enfermedad, ¿por qué no hay cuerpos? Si se integraron a comunidades nativas, ¿por qué no hay pruebas definitivas? La desaparición fue total.
Lo más inquietante es que no se trataba de una comunidad pequeña aislada del mundo. Había contacto previo, había rutas, había registros, y aún así, la historia simplemente se corta. Durante siglos se buscaron pistas en cartas, crónicas, mapas, relatos orales de pueblos nativos, excavaciones arqueológicas, fragmentos de cerámica, herramientas europeas encontradas en otros asentamientos. Todo indica movimientos, mezclas, migraciones posibles, pero nada ofrece una respuesta completa. Roanoke quedó congelada en el tiempo como un punto ciego de la historia. Un pueblo entero desaparecido sin dejar rastros claros. Lo que hace este caso especialmente perturbador no es solo la desaparición, sino la normalidad con la que parece haber ocurrido. No hubo gritos registrados, no hubo relatos de pánico, no hubo testigos que contaran una masacre. Solo un abandono ordenado, silencioso, como si alguien hubiera decidido que ese lugar ya no debía existir. Y esa sensación es la que hace que Roanoke no sea solo una historia antigua, sino un símbolo, el recordatorio de que comunidades enteras pueden desaparecer sin dejar huellas claras, incluso en contextos documentados, porque cuando se piensa en desapariciones colectivas, uno imagina guerras, catástrofes, destrucción visible, pero Roanoke no encaja en ese molde. Su desaparición fue limpia, casi prolija, y por eso resulta tan inquietante. Hasta hoy, Roanoke sigue siendo llamado el asentamiento perdido, no porque no sepamos dónde estaba, sino porque no sabemos qué pasó con su gente. Y lo más perturbador es que, a pesar de los siglos de investigación, de los avances tecnológicos, de los análisis modernos, seguimos sin poder responder la pregunta más simple y más aterradora. ¿Cómo puede desaparecer un pueblo entero, sin lucha, sin cadáveres, sin dejar rastros claros y sin que nadie pueda decir con certeza qué ocurrió? Porque si Roanoke pudo desaparecer así, tal vez no fue el único. Cuando las autoridades dieron por cerrado el caso, lo hicieron rápido. Demasiado rápido. El informe final fue breve, ambiguo y para muchos, insultante. No hablaba de responsables, no hablaba de culpables, no hablaba de víctimas, hablaba de abandono progresivo, de migración natural, de condiciones adversas. Palabras limpias para explicar una desaparición sucia. Pero los documentos, los registros y los testimonios que quedaron fuera del informe oficial cuentan otra historia. Una historia que, con el tiempo, empezó a reconstruirse pieza por pieza. Los primeros en notar que algo no encajaba fueron los antiguos vecinos de pueblos cercanos, gente que conocía ese lugar desde siempre, que comerciaba con ellos, que tenía familia, amigos, historias compartidas, personas que sabían cuántos habitantes había, cuántas casas estaban ocupadas, cuántos niños iban a la escuela, y que, de un día para otro, dejaron de verlos. No fue una desaparición gradual, no fue lenta, no fue silenciosa, fue abrupta. En menos de semanas, el pueblo quedó vacío. Las luces se apagaron, el correo dejó de llegar, el mercado cerró, la escuela quedó con los cuadernos abiertos sobre los pupitres, y nadie pudo explicar por qué. Las teorías comenzaron a circular casi de inmediato. La primera fue la más cómoda, una crisis económica extrema. Se dijo que el trabajo había desaparecido, que la gente se fue buscando oportunidades, que no hubo nada extraño. Pero los registros bancarios mostraban otra cosa. Muchas cuentas quedaron activas. Muchas propiedades no fueron vendidas. No hubo movimientos financieros que acompañaran un éxodo masivo. La segunda teoría hablaba de una catástrofe ambiental encubierta. Algún tipo de contaminación, un derrame, un experimento fallido, algo que obligó a evacuar en secreto. Pero los informes ambientales posteriores nunca detectaron niveles anormales, ni radiación, ni químicos, ni rastros de evacuación formal. La tercera teoría fue rápidamente descartada por las autoridades, pero nunca por la gente. Una intervención del Estado. Según esta versión, el pueblo estaba ubicado en un punto estratégico.
una zona de interés militar, político o económico. Algo que valía más que la vida de quienes vivían ahí. La hipótesis sugiere un traslado forzoso, sin registro público, bajo órdenes que nunca se hicieron oficiales. Esta teoría se sostiene sobre hechos incómodos. Días antes de la desaparición, varios habitantes reportaron movimientos extraños, vehículos que no reconocían, gente que no hablaba con acento local, reuniones nocturnas, documentos solicitados sin explicación, y luego el silencio. Uno de los elementos más perturbadores aparece años después, cuando investigadores independientes acceden a archivos parcialmente desclasificados, documentos incompletos, con párrafos tachados, fechas inconsistentes y firmas que no coinciden con los cargos oficiales. Papeles que no explican nada, pero confirman algo peor. Hubo algo que se quiso ocultar. Entre esos documentos hay mapas. Mapas donde el pueblo ya no aparece, como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrado no solo del territorio, sino también de la memoria administrativa. Las fotografías aéreas son aún más inquietantes. En imágenes tomadas antes del evento, el pueblo está claramente visible. Casas, calles, cultivos. En imágenes tomadas poco tiempo después, el terreno aparece vacío, alterado, modificado. No hay ruinas. No hay restos evidentes. No hay señales de demolición convencional. Es como si alguien hubiera levantado todo y se lo hubiera llevado. Los intentos de periodistas por reabrir el caso fueron sistemáticamente bloqueados. Solicitudes de información rechazadas, entrevistas canceladas, amenazas veladas, advertencias amistosas de que seguir investigando no era buena idea. Algunos no escucharon. Uno de ellos desapareció. No oficialmente. No hay un informe que diga que murió. Simplemente dejó de responder llamadas. Su casa quedó cerrada. Su computadora fue incautada. Su investigación quedó inconclusa. Y su nombre, curiosamente, fue eliminado de varios registros profesionales. A partir de ese momento, el caso pasó de ser un misterio histórico a convertirse en un tema prohibido. Hoy, el lugar sigue ahí. Se puede llegar. Hay caminos, hay coordenadas, pero no hay señales, no hay carteles, no hay referencias. Nada que indique que ahí hubo un pueblo, una comunidad, una vida colectiva. Los pocos que han ido cuentan sensaciones extrañas. No hablan de fantasmas ni de fenómenos sobrenaturales. Hablan de algo peor, una sensación de vacío artificial, de silencio impuesto, de un lugar al que no se supone que nadie mire demasiado tiempo. La pregunta final no es qué pasó con ese pueblo. La pregunta es por qué nadie quiere que lo sepamos. Porque las desapariciones masivas no siempre dejan cuerpos. A veces dejan archivos incompletos, mapas alterados, historias inconclusas, y un mensaje claro para el resto. Hay cosas que pueden desaparecer sin explicación y volver a pasar. Y tal vez, en este mismo momento, haya otros lugares siguiendo el mismo camino. No con explosiones ni titulares, sino con silencios administrativos, decisiones tomadas lejos, y comunidades que un día simplemente dejan de existir, sin que nadie rinda cuentas, sin que nadie lo explique, y sin que nadie, nunca, vuelva a hablar de ellas.